Últimamente he visto muchas publicaciones en Instagram diciendo que Alice Guy Blaché no solamente fue la primera mujer cineasta de la historia, sino que además fue la primera inventora del cine como tal y que como siempre los hombres se llevan el mérito de todo, ¿no? Como por ejemplo Méliès o los hermanos Lumière. Y eso es completamente mentira. Realmente Alice Guy Blaché sí que fue la primera mujer cineasta de la historia y que por desgracia se quedó mucho al margen como secretaria de Gaumont, pero de ahí a decir que fue la inventora del cine es completamente erróneo. Es más, el cine no tiene un único inventor, es el resultado del trabajo de muchas personas. Por ejemplo, tenemos a Louis Le Prince en 1888, a Edward Muybridge, que estudiaba ya el movimiento fotograma en los años 70 del siglo XIX, a Pierre Janssen, que estudia el sistema cronofotográfico con Passage de Venus muchísimo antes de toda esta gente, a George Eastman, que impulsa el uso del celuloide, a Thomas Edison y a William Dixon, que desarrollan el kinetoscopio y las primeras cámaras cinematográficas, y por supuesto a los hermanos Lumière, que fueron los pioneros, pero no los inventores del cine como espectáculo. Pero vamos, que de los hermanos Lumière y de los hermanos alemanes Sklavadanowski ya hablaré en otros vídeos. Si hablamos de la primera película conservada de la historia, tenemos que referirnos a Louis Le Prince con Round the Garden Scene o A Man Walking Around a Corner, que ambas se filman en 1888, antes de la primera exhibición de los Lumière, y por supuesto de la primera película de Alice Guy Blaché, La Feu aux Shows, que suele fecharse de 1895. Ojo, que todos estos datos los saco de la misma cronología de Letterboxd, de IMDb, de Film Affinity, etc. También se dice que Alice Guy Blaché fue la inventora del cine como ficción, y eso también es debatible, muy discutible. Se menciona que La Feu aux Shows fue la primera película ficticia del cine, pero dejadme decir que ya existían películas anteriores con narrativas inventadas de antes. Para mí el ejemplo más formal es El Regador Regado, de los hermanos Lumière, estrenada prácticamente un año antes, en 1895. Dura menos de un minuto, presenta personajes, los desarrolla de hecho, es una situación completamente inventada, tiene un conflicto mínimamente desarrollado y un desenlace formal, es decir, que ya es una estructura narrativa, así que en ese sentido se la adelanta. Si tomamos como ficción cinematográfica el hecho de partir de una base histórica argumental inventada, que no necesariamente sea de la ciencia ficción. Tampoco fue la inventora de los efectos especiales, de hecho ni siquiera fue Méliès, fue Alfred Clark en 1895 con la ejecución de María Estuardo. De eso también hablaré en otros vídeos, de Méliès, etc. Tampoco inventó el sonido sincronizado. Ya en 1894 o 1895 sale William Dixon con Dixon Experimental Sound Film, la primera película conservada de la historia con sonido sincronizado. Así que Alice Guy Blaché con Lilas Blancas en 1905 tampoco puede ser. También se le atribuye el cine a color, y esto también es completamente mentira. Pero uno de los ejemplos reconocidos previamente al trabajo de Alice Guy fue Annabelle Serpentine Dance, filmada por William Hayes y William Dixon en 1895. Que claro, son fotogramas pintadas a mano, ¿no? Pero ya se adelanta al resto. Tampoco existe evidencia concreta de que inventara el concepto de guión cinematográfico, porque al mismo tiempo Georges Méliès, los hermanos Lumière, Alfred Clark ya organizan escenas y secuencias con una intención narrativa.